cultivar la desconfianza. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que se ha extrañado del título de nuestra reflexión de hoy, cultivar la desconfianza. Por desgracia, las queridas monjitas que me formaron a mí cuando yo estudié mi educación primaria tenían una boleta que era la causa de nuestros dolores de cabeza a fin de mes, porque había que mostrársela a la mamá con todo lo bueno y todo lo malo que llevaba dentro. Uno la escondía los días que pudiera, y mi hermana Erika, por ejemplo, era experta en imitar la firma de mamá, pero la mamá tenía que firmar que había visto la boleta para que las monjas no se dieran cuenta. Pero mamá tarde o temprano se acordaba que era fin de mes y decía: ¿dónde está la boleta? Y había varios renglones: religión, presentación personal y atención en clase. Pero había un renglón con el que yo estoy peleado por el resto de mi vida. Se llama confianza en sí mismo. Las monjas evaluaban la confianza que el niño tenía en sí mismo, y yo siempre sacaba desgraciadas excelentes notas en eso. En lo demás tal vez no iba tan bien, pero en confianza en sí mismo yo era una estrella, para mi desgracia. Porque mire lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así habla Dios: maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un ser que se muere y que aparta su corazón de Dios. Es como una mata de cardo en la estepa, no sentirá cuando llegue la lluvia, pues echó sus raíces en un lugar de ardiente desierto, en un solar despoblado. Pero bendito el que confía en Dios y que en Él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que le llegue el calor, su follaje se mantiene siempre verde, en año de sequía no se inquieta ni deja de producir su fruto. El corazón es lo más complejo y es perverso. ¿Quién puede conocerlo? Yo, Dios, que escucho el corazón, lo escudriño y sondeo las entrañas. Y doy a cada uno por su conducta lo que merece y el fruto de sus obras. Esta es una palabra del mismo Dios en el profeta Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es como si estuviera, dice en otro lugar, apoyando sobre una caña aguda que le va a atravesar la mano. Y de esos hombres en los que no tiene que confiar uno, el primero es uno mismo. Porque confiamos demasiado en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio criterio. O esperamos de los hombres. Y mire, cuando una persona es muy buena como mi papá, se muere. Papá nunca me traicionó ni nunca me abandonó, pero se murió. ¿Qué iba a hacer? No podía vivir más. Mi mamá también. O sea, cuando no es la infidelidad, la traición, el abandono, la indiferencia, es la muerte o la enfermedad o la incapacidad la que hace que la persona no pueda ser tu apoyo en esta vida. Y estoy hablando de los demás, pero también estoy hablando de ti mismo. Por eso tu apoyo tiene que estar en Dios. Primero hay que cultivar la desconfianza de entregarse absolutamente a nadie de este mundo. Absolutamente no. Entregarme sí. Confiar también. No voy a ser un desconfiado. Pero mi confianza está puesta en Dios. Ponerla solamente en Dios. ¿Y en qué medida ponemos la confianza en Dios? Absolutamente toda. Sin medida, desmedidamente. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Yo a veces me pregunto, ¿por qué Jesús tenía ese atrevimiento de decirle a un ciego, vuelve a ver, y el ciego veía? ¿Te has puesto a pensar, a meterte en ese esquema psicológico de Jesús que le decía al paralítico, levántate, anda? Porque confiaba en su Padre. Fíjate que cuando Él va a hacer su milagro supremo, que no fue la multiplicación de los panes, que no fue la curación del ciego nacimiento, fue la resurrección de Lázaro después de 4 días de muerto, porque el hijo de la viuda de Naín se acaba de morir. La hija de Jairo ni siquiera habían sacado el cuerpo del cuarto. Pero este tenía 4 días enterrado, 4 días sepultado, o sea, el velorio y 4 días. Y llega Jesús y dice, Padre, te doy gracias,
Porque yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por esto, para que sepas que yo sé que siempre me escuchas. Ahí nos mostró Jesús la psicología de su confianza absoluta en el Padre. Por eso Jesús se extraña de la falta de confianza que nosotros le tenemos a Dios. Y cuando están en una borrasca en el mar de Galilea, Jesús se duerme en un almohadón, sutilmente dormido, de lo más esplendoroso. Se mezclaban los ronquidos con los truenos. Y los apóstoles, que eran gente de mar, porque estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Juan y Santiago, que eran marineros, sabían navegar. Y navegaban de noche, pues tenían pescadores. Desesperados con los cubitos sacando agua y dándose cuenta de que se podían hundir. Y ahí me impresiona cuando despierta tal vez Pedro o Juan o Bartolomé. A ti no te importa que nos hundamos. Y Jesús se molesta. Mire, cuando uno es una persona digna de confianza y a uno le faltan a la confianza, uno se molesta. Si yo a mi mamá le decía, ¿cocinaste esto bien? No, me armaba un zaperoco. Yo tenía que confiar que ella sabía cocinar. Yo a mi mamá le decía, ¿me tienes la ropa lista? ¿Tú para qué preguntas eso? Había que confiar en ella, porque ella lo sabía hacer. Y qué triste que nosotros seamos capaces de desconfiar del mismo Dios. Y Jesús se para bravo y dice, ¡qué poca fe! ¿Por qué dudan? A Jesús, hombre, le costaba entender el nivel de desconfianza en Dios en que usted y yo nos manejamos. A ti no te importa que yo me hunda, a ti no te importa que yo tenga cáncer, a ti no te importa que mi marido se fue, a ti no te importa que mi hijo me pegó. Claro que le importa. Y Jesús se para y le dice al mar, ¡shh! No, yo necesito navegar en esos niveles de confianza. Yo necesito que tú, Jesús, me envíes el Espíritu Santo para que yo pueda desconfiar de todos los factores humanos y confiar en ti. Así es como se hacen los milagros. Los milagros vienen cuando confiamos en que tú eres todopoderoso. Los milagros vienen cuando confiamos en que tú me amas de verdad. Los milagros vienen cuando yo tengo una visión real de ti y una visión real de los demás. Así que tengo que cultivar la desconfianza en mí. Confío demasiado en mi propia fuerza. Confío demasiado en los hombres que me rodean. Tengo que aprender a confiar en ti, Señor. Solo en ti. En Dios he puesto mi confianza, decía el rey David. Solo en Él descansa mi alma, dice el Salmo. Solo en Él descansa. Solo en Él haya reposo mi alma. Ese reposo tan profundo que me haga capaz de dormirme en una barca en Galilea, en el mar, en medio de la tormenta y a medianoche. Por eso vienen las pruebas, hermano. Por eso vienen los ataques, por eso vienen las tentaciones, para ver si nosotros ponemos la confianza en Él o seguimos confiando en la historia, en mi fuerza, en los hombres. Confía en el Señor. Y David se lo decía a su alma, espera en el Señor, confía en el Señor. Estamos ya en el aire, en el jubileo de la confianza, de la esperanza. Y esperanza y confianza son a la larga lo mismo. En Dios pongo mi confianza y solamente en Él descansa mi alma. Vamos a tratar de vivir en esas dimensiones. El corazón de Jesús le dijo a Santa Margarita María Lacoque, yo dejaré de ayudarte el día en que yo deje de ser un Dios poderoso. Wow, Dios no puede dejar de ser un Dios poderoso, imposible. O sea que es imposible que Dios deje de ayudarme. Por eso dice la Biblia muchas veces, estén quietos, cálmense y contemplen la salvación de Dios. Esténse quietos. Mira, Israel se quedó quieto y vio cómo Dios abrió el mar rojo y caminaron a pie seco. Jesús se quedó quieto, no se defendió. Y vio cómo se rompieron los linderos de la muerte y Él se levantó vivo del sepulcro para la gloria.
quédate quieto. Confía en el Señor, abandónate en su brazo. No esperes del hombre, acepta lo que el hombre te da de buen corazón. No esperes de ti, haz lo que tú puedas. Vive esa confianza como la vivía San Ignacio. Trabajaré como si todo dependiera de mí, pero confiaré porque todo depende de Dios. No creas tú que eres tú tu Salvador, ni ningún ser humano, político, líder religioso, no. Mi Salvador es el Señor. Yo no voy a confiar en un hombre, pero me voy a atravesar la mano con una caña afilada. Yo voy a confiar en el Señor. Vuelvo a leer el texto de Jeremías para cerrar. Jeremías 17:5. Así habla Dios. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que se aparta en su corazón de Dios. Es como una mata de cardo en la estepa, no sentirá cuando llegue la lluvia, pues echó sus raíces en lugares ardientes del desierto, en un lugar desolado. Bendito el que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Es como un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. Tú decides dónde te plantas, en el desierto árido de la confianza humana o en el maravilloso arroyo de la confianza en Dios. Que Él te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal, haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. Ponte en contacto con nosotros a través de cualquiera de las redes sociales que ves en pantalla. Visita nuestra página en internet y no te olvides de orar por nosotros. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.